El Cato Podcast, con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del Cato Podcast. Mi nombre es Marcos Falcone, yo soy analista de políticas públicas para América Latina en el Instituto Cato en Washington y me acompaña hoy Gabriela Calderón de Burgos, que es Fellow en Estudios Internacionales también del Instituto Cato desde Guayaquil, Ecuador. Y desde Bolivia hoy, no sé exactamente en qué ciudad, ahora nos puedes contar si querés. Óscar, nos acompaña Óscar Ortiz, que es, ex senador, ex ministro, tiene una trayectoria muy importante en Bolivia, es además hoy el presidente de la Fundación Democracia y Prosperidad, así como rector de la Universidad Católica de Santa Cruz de la Sierra. Te damos la bienvenida, Óscar, muchas gracias por estar por nosotros. Queremos que nos cuentes, estamos grabando este episodio unos días después de la segunda vuelta presidencial en Bolivia. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto, no? Después de la primera vuelta se había visto cierto alivio, ¿no? De que terminara la era del movimiento al socialismo, que había sacado un porcentaje ínfimo de los votos, pero se esperaba un resultado creo que un poco diferente, que es lo mismo que ocurre en esta segunda vuelta, ¿no? Por lo menos según lo estábamos mirando desde afuera en América Latina y el resto del mundo. Entonces, Óscar, ¿qué pasó en esta segunda vuelta presidencial en Bolivia el domingo? ¿Y cómo se explica? ¿Terminó finalmente la era del MAS o tenemos todavía algunas dudas? Buenas tardes, mucho gusto en saludar a Gabriela, a Marcos y a estar en el Cato Podcast. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que hay que primero resaltar que efectivamente hay un proceso que está consiguiendo Bolivia de forma, yo diría, hasta sorprendente, que a mucha gente le cuesta creer todavía, de salida pacífica después de 20 años de de un régimen autoritario del movimiento socialismo, 3 periodos de Evo Morales y uno de Luis Arce, donde si bien se podía decir que ellos ganaron las elecciones mediante el voto, especialmente en los primeros periodos. Después, cuando ya tenían menos diferencias, sobre todo el año 2019, se tuvieron que anular las elecciones porque al parecer ahí todo indica que hubo una manipulación informática para evitar que Evo Morales vaya a la segunda vuelta. Eh, Sin embargo, en estos 20 años, así como sí había, por así decir, el ejercicio del voto, también no había Estado de Derecho. Había un atropello a los derechos, especialmente de quienes piensan distinto, persecuciones a opositores, persecuciones a periodistas, persecuciones, incluso en algunos casos, a algunos religiosos, buscando con otro tipo de métodos, con juicios, con multas, con una serie de sanciones, muchas veces incluso de tipo administrativa que ahogaban tanto a las personas o a los medios de comunicación que eran críticos. Entonces sí creo que hay que destacar que Bolivia, por la vía del voto, está saliendo y está logrando una transición pacífica del poder. Esto se está logrando porque uno dice, bueno, parece un cuento muy fácil todo, se está logrando por dos cosas. Una, porque hay una crisis económica muy aguda, que obviamente ha causado un desgaste muy grande del movimiento del socialismo, del actual presidente, del anterior. Y segundo, porque ha habido una pelea interna muy fuerte entre ellos. Luis Arce pretende convertirse en el sucesor de Evo Morales una vez llega a la presidencia. Evo Morales no la acepta y de esa forma comienza un enfrentamiento interno que provoca la implosión del movimiento socialismo. Evo Morales, como correspondía, incluso hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es inhabilitado por una reelección. Él ya había tenido 3 periodos de presidente, la Constitución boliviana solo permite 2, y había intentado forzar la Constitución para ir a un cuarto. Y Arce finalmente no se presenta porque su desgaste era tan grande que más de 90% de los bolivianos rechazaban y rechazan aún su figura. Entonces, en las elecciones presidenciales hemos tenido a Evo Morales llamando al voto nulo en la primera vuelta, que sí más o menos se llevan 1 millón de votos en esa vía, se estima un 15%. Por otro lado, el candidato del gobierno, el ex ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, saca 3,5 y Andrónico Rodríguez un poquito menos que 7%, que era como una especie de tercera vía al interior del movimiento socialismo. Esas circunstancias son las que están permitiendo
o primero permitieron que a la segunda vuelta no pasara nadie del movimiento socialismo y se enfrentaran Rodrigo Paz, que es quien ha ganado la segunda vuelta, con Jorge Quiroga, que es un líder muy conocido tanto en Bolivia como en el exterior por enfrentarse a estos gobiernos del socialismo del siglo XXI. Oscar, yo te quería preguntar sobre uno de los factores que tú mencionas, que es la crisis económica. A mí me llamó la atención por mucho tiempo cuando estaba el socialismo del siglo XXI en todo su apogeo, que allá por el año, estamos hablando 2008 a tal vez incluso hasta 2015, no sé, tú me puedes corregir las fechas, Bolivia se distinguía de Venezuela porque mantenía, digamos, cierta estabilidad macroeconómica. Y en el caso, y sin estar, sin ser una economía dolarizada, como es el caso del Ecuador, porque digamos esa diferencia puede haber entre Venezuela, Ecuador y Bolivia. ¿Qué, qué cambió? O sea, ¿por qué de repente tenían este giro hacia tener esta inflación? Estaba leyendo unos artículos en el diario El Deber de Bolivia que se habla incluso de la posibilidad de acabar en una nueva hiperinflación. ¿Qué es lo que cambió en la administración de la política monetaria? Bueno, yo diría que no cambió mucho. Lo que cambió es que simplemente nos acabamos las reservas de gas que generaban unos ingresos extraordinarios que permitieron esa sensación de bonanza económica entre el año 2006, cuando asume el gobierno de Morales, y el 2014, que fue el punto máximo, pero ahí comienza la caída de los precios internacionales de los commodities y a partir de ese momento suceden dos factores. Por un lado, caen los precios y por otro lado comienzan a declinar la producción, tanto de gas como también de minerales, especialmente de algunas minas que habían quedado de los años 90. Y aquí hay que ser muy claro, prácticamente toda esa supuesta bonanza que se vivió durante los gobiernos de Morales, que Luis Arce terminó de gastar, por así decir, básicamente provenía de las inversiones que se atrajeron con el mal llamado modelo neoliberal que hubo en los años 90, que abrió Bolivia a las inversiones en hidrocarburos, en minerías, en telecomunicaciones, por el cual vinieron muchas empresas internacionales, invirtieron, desarrollaron nuevas reservas, modernizaron los servicios. Hay que reconocer que en ese momento Morales y todos los grupos de izquierda que lo acompañaban fueron muy efectivos, eficaces en desprestigiar este modelo, como llamando vendepatria a todos los presidentes que habían atraído estas inversiones. Cuando ellos suben, entienden algo que era que los anteriores gobiernos de izquierda se habían quedado 20 años fuera del poder por haber desatado una hiperinflación. Entonces, cuidan los precios como de lugar, entre otras cosas, manteniendo subsidios a los combustibles, que hace que Bolivia pague al tipo de cambio oficial 30, 40 centavos de dólar por litro, algo que no existe en ningún país. Hoy, al tipo de cambio paralelo aún sería menos todavía. Pero ellos sí tuvieron mucho gasto público. Durante los primeros años, yo diría entre los primeros 10, 12 años de Evo Morales, eran tanto los ingresos extraordinarios que ingresaron a la economía boliviana por estas exportaciones de gas. Para darle un ejemplo, antes del 2005 el petróleo, 2003, 2002 había llegado casi a $10 el barril y después comienza a subir hasta llegar a 140. Y durante los primeros tres periodos de Evo Morales, básicamente el promedio debe haber estado entre 90 y $100 el barril. Entonces, claro, los ingresos extraordinarios alcanzaron durante muchos años para tener superávit fiscal, a pesar de que creció mucho el gasto público. ¿Qué sucedió? Que buena parte de esos ingresos extraordinarios se destinaron a empresas públicas que hoy muchas de ellas están paradas, no están produciendo, importaron plantas industriales en muchos rubros de los hidrocarburos, algo de la minería y otros campos. Incluso compraron capacidad de generación termoeléctrica para energía eléctrica con gas, que hoy tenemos casi el doble de capacidad de generación que la demanda boliviana. Decían que eran para exportar energía, hoy no hay gas para que esas plantas puedan producir energía. Y entonces comienza Bolivia ya a entrar en déficit fiscal, básicamente a fines de 2014 y desde entonces ha habido un déficit fiscal. ¿Qué sucedió entonces? Que las reservas del Banco Central, que habían llegado a 15.000 millones de dólares, algo importante para nuestra economía, comienzan a disminuir porque el gobierno, para mantener, por así decir,
esa ilusión de una vida en bonanza, comienza a hacer dos cosas: endeudarse más externamente y a gastar las reservas. Bueno, esto llega a un momento que se acaba, el año 2023, cerca de los feriados de carnavales, de pronto sale la noticia y el rumor en la gente que los bancos no tenían más dólares para devolver los depósitos en dólares. ¿Qué había sucedido? El Banco Central no solo utilizó las reservas que tenía, sino utilizó los fondos del encaje en dólares que le habían dado los bancos, que obviamente son para la solidez y la seguridad del sistema financiero. Y en algún momento ya, obviamente, cuando los bancos fueron a pedir dólares, tanto para el gasto de las personas como para financiar las importaciones, del Banco Central le dijo que ya no tenía dólares más. Eh, para hacerlo corto, terminamos con una especie de corralito bancario para las cuentas en dólares. Entonces solo hemos operado con las cuentas en moneda nacional, que le llamamos el boliviano. Oscar, es una historia que a mí, que soy de Argentina, me suena muy conocida también, porque bueno, todas estas historias de corralitos, con todo tipo de controles de capital, ¿no? También se vivieron y hasta cierto punto se siguen todavía viviendo hoy en Argentina. Pero además porque nos contás un patrón que se ha visto, ¿no? En América Latina a lo largo de estas últimas décadas de una suerte, digamos, de explosión inicial de gasto público al alza que se puede mantener por bueno, reservas de gas o por otro tipo de commodities que le dejan dinero al Estado, hasta que en algún momento eso se acaba, pero no hay ninguna capacidad de volver para atrás, de reducir el gasto, de equilibrar las cuentas, se produce una crisis interna, crisis económica. En este caso, en Bolivia en particular, bueno, la pelea hacia adentro, ¿no? Del movimiento al socialismo, que quizás en otros países no se vio tanto, y una salida que es muy bueno remarcar, como hiciste al principio, que es pacífica, ¿no? Porque la verdad es que tenemos ejemplos en América Latina que no son nada agradables al respecto de cómo se salen en un país de procesos de ese tipo, ¿no? Ahora bien, yo te quiero preguntar por lo que viene, ¿no? Porque veo interpretaciones, que no sé si Gabriela también las estará viendo, que a veces me parecen un poco contradictorias, ¿no? Como que el triunfo del candidato Paz es un triunfo que no está tan mal considerando lo que necesita Bolivia hoy, porque bueno, porque no es exactamente del MAS, pero al mismo tiempo hemos visto denuncias acerca de los vínculos, sobre todo de su nuevo vicepresidente con el MAS, ¿no? Entonces, para empezar, en términos de política económica, ¿no? Después quizás podemos hablar sobre Evo Morales y de otros temas políticos. ¿Qué se espera en materia económica de este gobierno, del nuevo gobierno de Bolivia? ¿Vos tenés confianza en que van a poder tomar las decisiones que tienen que tomar para liberalizar la economía de Bolivia y terminar con la crisis que tiene? A ver, habrá que entender al nuevo presidente. Él es una persona que durante toda su vida, si bien política, digo, si bien se ha elegido por organizaciones de oposición, pero él no ha hecho propiamente oposición al gobierno. Lo que ha hecho en esta campaña, lo que sí habrá que reconocerle, que lo tenía siempre presente, era que él básicamente buscaba conquistar ese voto, por así decir, de la izquierda, del populismo, de los sectores, acá le llaman nacional popular, a ese sector, para poder llegar a la presidencia. Entonces siempre se cuidó de no confrontarlos, por así decir. Eh, es verdad que él habla de capitalismo para todos. Él habla cuando habla de capitalismo para todos, nunca va a dar, en su estilo no está el de dar detalles. Ahora obviamente va a tener que tomar medidas, ya será otra circunstancia. En el estilo, en la propuesta Capitalismo para Todos, él sobre todo se dirige a los sectores de la economía informal, que en cierta medida son parte importante de los que le han dado la victoria. Creo, en mi teoría, son los que lo llevaron primero a la victoria en la primera vuelta. Y en Capitalismo para Todos les hace promesa, claro, que para los sectores informales son muy atractivas, como decir, voy a cerrar la aduana. Después, claro, cuando los periodistas ya le preguntan detalles, dicen, bueno, voy a cerrar esta aduana, pero habrá otra que será público-privada. Claro, para sectores de economía informal que básicamente venden productos de contrabando, obviamente cerrar la aduana es una propuesta muy atractiva. O dice, voy a bajar los aranceles para que
ya no haya necesidad de hacer contrabando, sino que sea todo más económico. Obviamente, en cierto sentido, podría ser incluso eso una orientación liberal, aunque él siempre se va a cuidar de nunca definirse como tal, digamos, ¿no? Eh, Cuesta entender realmente qué va a llevar a la práctica. Claro, aquí también en las campañas vemos lo que muchas veces ha sucedido eh, en América Latina. Claro, ¿cuál ha sido la diferencia en la campaña en el enfoque económico entre el presidente Quiroga y el expresidente Quiroga y ahora el presidente electo Paz? El expresidente Quiroga que llega a 45%, se queda a 5 puntos, por así decir, de ganar. Y eso también quiero destacarlo, porque no es que es toda Bolivia que está pensando de otra forma. Ha hecho una campaña enfocada desde el punto de vista, por así decir, de ser franco con la población, de que hay una situación económica muy aguda, hablando de que Bolivia necesitaba acudir a financiamiento del FMI, tomar medidas de ajuste, cerrar empresas públicas. Por así decir, fue muy transparente con las medidas de ajuste que hay que tomar para reordenar la economía. Mientras que el candidato Paz, que seguramente va a tener que hacer las mismas, adoptar las mismas medidas, una vez en el gobierno, ha hecho campaña diciendo, bueno, no es tan imprescindible tomar préstamos, no necesitamos ir al FMI, primero vamos a reordenar la casa, hay dinero para conseguir combatiendo la corrupción o recortando el gasto público. Cosas que también son buenas y son reales, pero obviamente sabemos que el gran problema que tiene Bolivia es que al no tener dólares no puede importar combustible. Si ustedes visitan nuestro país, vivimos una situación bastante inaudita, que no solo no se vive en Bolivia, no se vive en Bolivia hace más de 40 o 50 años, sino tampoco en otros países, de que normalmente hay que hacer una fila de varias horas para cargar gasolina, que es lo que usan los vehículos livianos, y una fila de varios días para cargar diésel, que es el combustible que usan los camiones y los tractores. Entonces, el nuevo presidente tiene en su equipo personas que son economistas, obviamente, que sí saben que hay que tomar estas medidas de ajuste. Eh, Pareciera, y yendo un poco al ejemplo argentino, que el presidente electo va a tratar de, en la medida de lo que le permitan las circunstancias, ir por un enfoque gradualista, como se conoce en Argentina, con todos los riesgos seguramente que eso tiene. Y ahí a mí me preocupa que por apostar al gradualismo y hacer demasiado cálculo político, la inflación se pueda seguir acelerando y después sea aún mucho más difícil controlarla y evitar que se llegue ya a un escenario de hiperinflación. Yo Oscar, el escucho, tema perdón, de... Gabriela, antes de que hagas una pregunta, solamente quiero acotar que cuando escucho gradualismo, siento que van a venir malas noticias. No suele ser una buena idea ser gradualista cuando se trata de crisis tan profundas como la que experimentan nuestros países. Pero perdón, Gabriela, ahora sí. Sí, no, el tema es, digamos, de la inflación. El control de la inflación. No sé qué tan importante fue para los electores. Tengo entendido que en Argentina, antes de la victoria de Milei, era, si no la principal preocupación, una de las top tres. No sé si en Bolivia llegó a tener esta importancia este asunto y si así lo fue, los candidatos discutían este tema, tenían algunas propuestas concretas acerca de cómo combatirla. Sí, a ver, la principal preocupación entre los cinco, cuando hacían las encuestas y le preguntaban a la población, el conjunto de los bolivianos, más allá de las diferencias que existen de pensamiento y de visiones, decían que la falta de diésel, la falta de dólares, el incremento de los precios y el desempleo, junto con la corrupción, eran los cinco principales problemas que aquejan a Bolivia. Ahí nuevamente, creo que hay estilos con los cuales se hicieron las campañas y ha ganado quien tenía las propuestas donde le aseguraba a la gente que se va a solucionar la inflación, que van a caer los precios, que va a haber combustible, que va a haber dólares, sin dar mayores detalles, ¿no? Y en este caso el otro candidato, el expresidente Quiroga, que sí entró con mucho detalle, él decía en la búsqueda de tener un mandato claro para después de ser presidente, haberle dicho la verdad a la población y con esa verdad tener la fortaleza de implementar las medidas, bueno, se ha quedado 5 puntos abajo del 50+1. Entonces, a ver, yo creo que el presidente electo Rodrigo Paz tiene
el equipo económico necesario para tomar las medidas. Vamos a ver si él asume, él y su coalición, si asumen la decisión política de adoptarlas con la rapidez y la profundidad que son necesarias. En la campaña fue por la otra vía, por la vía, por así decir, de no asustar a la población, más o menos asegurándole que sí se va a solucionar la inflación, la falta de combustible y la falta de dólares, pero yo diría, sin asumir grandes sacrificios, ¿no? Y eso es una ilusión que puede, en mi opinión, generar una trampa expectativa compleja para resolver en la próxima gestión. Oscar, decías que a diferencia de Quiroga, el candidato Paz no había sido lo suficientemente eh, no sé si honesto respecto de las reformas que hay que hacer, pero bueno, como que no había hablado, no le había hablado al público con la claridad que debió haber hablado sobre los desafíos que enfrenta Bolivia económicamente, sobre todo en este momento. ¿Te parece que eso es parte o gran parte de lo que perjudicó a Tuto Quiroga en su campaña? Te lo pregunto porque quizás en otros casos se ha visto fenómenos similares y en otros el contrario. Por ejemplo, en Argentina, cuando ganó Milei, en parte se percibía que Milei estaba ganando porque le decía la verdad a los argentinos, ¿no? Y enfrente tenía un ministro de Economía de un gobierno que tenía más de 200% de inflación anual. O sea que no podía nunca decir la verdad a una persona así, ¿no? Pero digo, en este caso en particular, ¿te parece que haber sido demasiado honesto o frontal al respecto de los problemas que tiene Bolivia puede haber perjudicado a Quiroga? Bueno, sobre todo, a ver, él ha sacado 45%, reitero, si bien la diferencia en el resultado de voto válido es 9 puntos, pero lo que al final de diferencia la victoria son 5 puntos. Claramente lo que ha sucedido es que ese discurso, que claro, viéndolo de forma benévola, el Rodrigo Paz y su gente lo califican como centrista, moderado, como se dice, un ajuste más humano, lo que le ha permitido es dos cosas. Por un lado, este, ese otro 50% del país que siempre votó por Evo Morales tampoco es un solo bloque. Hay un bloque de lo que se podría llamar la burguesía popular. Algunos le dicen que son los sectores de la informalidad, comerciantes de mercados populares, transportistas. Acá llamamos transportistas tanto a los que manejan los buses en el área urbana o el transporte pesado en las carreteras. Hay los cooperativistas mineros, que también son sectores muy grandes de minería mayoritariamente informal, o productores del campo, que, claro, frente a esa ilusión de que va a haber una solución relativamente fácil a los problemas económicos, más otras promesas como que se va a incrementar los bonos sociales de forma significativa, han apostado por Rodrigo Paz, ¿no? Y quizás a Tuto le faltó crecer esos 5 puntos que le faltaron para ganar la presidencia por no llegar a estos sectores. Y por otro lado, si vemos en la primera vuelta y sumamos los votos nulos que siguieron la consigna de Evo Morales, más los votos de los otros dos candidatos provenientes del MAS, suman entre votos nulos, los votos de Andrónico Rodríguez y de Eduardo del Castillo, alrededor de 25%. Claramente ese 25% en la segunda vuelta va y vota en masa por Rodrigo Paz. Hay más que por un cálculo económico, es buscando, y lo han logrado, impedir que Tuto Quiroga llegue a la presidencia, porque claramente le había dicho que, por ejemplo, Evo Morales, que tiene un mandamiento de apremio pendiente, sería apresado, que, o sea, claramente hubiera sido un gobierno que combatiría, por así decir, de forma frontal a lo que ha sido Morales y los abusos que ha cometido él y su entorno. Oscar, aprovechando que tú tienes experiencia estando en función pública en Bolivia y que, bueno, ha formado parte de otros gobiernos, ¿cómo ves tú en el contexto actual las prioridades que debería tener la nueva administración? Si serían tres reformas a abordar de entrada, ¿cuáles serían y lo ves posible con esa asamblea? Bueno, algo que también el presidente Rodrigo Paz entiende es que el primer problema es que tiene que conseguir dólares para importar combustible. Él dice que ha conseguido unos acuerdos con unos proveedores que le van a dar 3 o 4 meses de combustible sin necesidad todavía de ir a pedir préstamos a organismos internacionales. Pero esa es la prioridad, es que
Quizás cuesta imaginarse un país donde un ciudadano tenga que pasar a veces la noche entera haciendo fila para poder cargar gasolina a su vehículo, o los camioneros, como le decimos acá, a quienes conducen o dirigen el transporte pesado, tengan que pasar 2 o 3 días a la semana o a veces hasta 4 en las filas de las estaciones de servicio para cargar gasolina. Entonces, la economía boliviana está sufriendo mucho, se está parando y eso obviamente puede producir una eclosión social si no se soluciona. Eh, Bolivia tiene una crisis de escasez, que es algo muy grave. En este caso, escasez de combustible y sin energía no hay economía. Y de aquí 3 años se estima que también Bolivia va a tener que importar gas natural para garantizar su abastecimiento energético, tanto para la producción termoeléctrica como para el transporte público que la utiliza. Eso obviamente genera otro problema que habrá que afrontar en la medida que no se desarrollen nuevas reservas. De haber sido uno de los principales exportadores del continente, vamos a pasar a ser importadores después de estos 20 años de estatismo y socialismo. Hay un problema de balanza de pago muy, muy serio. La economía se está contrayendo porque ya el país no tiene reservas, el país no le alcanza los dólares para el funcionamiento de su economía, e incluso vemos que en las farmacias, por ejemplo, uno no encuentra todos los remedios que requiere. Entonces hay que solucionar este problema. Hay un problema de un déficit fiscal que obviamente se ha financiado hasta ahora, primero con endeudamiento y después con emisión inorgánica, que hay que controlar. Entonces creo que esos son los desafíos más grandes. Y después de estabilizar, habrá que buscar cómo reactivar el aparato productivo, cómo reformar el marco institucional, cómo cambiar las leyes para que las inversiones retornen al país y especialmente sectores como hidrocarburos y minería para garantizar primero la seguridad energética, que hoy no la tenemos, y segundo para poder buscar nuevos yacimientos mineros que generen más divisas. Entre tanto, prácticamente el único sector que le queda a Bolivia con capacidad de reacción es el sector de la producción agroindustrial. Justamente me encuentro en Santa Cruz, no les había dicho, y que es la principal zona productora de alimentos de Bolivia y además exportadora de alimentos. Yo estimo que por los próximos 5 o 10 años, este y otros sectores de servicio como el turismo serán los únicos que realmente generarán o tienen capacidad de reaccionar para producir nuevos ingresos de divisas. Mientras tanto, el país va a tener que ir consiguiendo financiamiento, entre tanto no atraiga nueva inversión extranjera. Oscar, como todos sabemos, estos 20 años de estatismo y socialismo de los que hablabas tienen un gran responsable, ¿no? En Bolivia, que es Evo Morales, ¿no? Que es la persona que se ha dedicado a implementar todo este tipo de políticas y una vez que ha estado fuera del poder también a intentar mantenerse cerca del poder o por lo menos a defender, ¿no? Las políticas que había logrado imponer. La victoria de Paz en relación, digamos, a una potencial victoria de Quiroga que no se ha dado, ¿hace más probable que Evo Morales pueda tomar a este nuevo gobierno como rehén o que tenga mucha influencia y una influencia que sea muy negativa para la toma de las decisiones económicas que el nuevo gobierno obligadamente va a tener que tomar? Bueno, ahí nuevamente yo separaría las cosas. Es difícil saber exactamente qué va a pasar. Ahora, que Evo Morales piensa que él ha logrado lo que quería, que era hacer elegir al presidente que menos amenaza le significaba, que menos riesgo ponía, incluso lo que hubiera pasado seguramente si ganaba Jorge Quiroga, que se tuviera que haber ido del país para no ser detenido. Obviamente, él incluso ayer saca un tuit o un mensaje de X, como se llama hoy, diciendo que él ha dado 1.300.000 votos para que gane esta fórmula. Entonces, claramente sí, eso es lo que va a pretender Evo Morales. La visión que defiende el presidente electo Rodrigo Paz es que él ha conseguido que la gente que antes votaba por Evo Morales vote por él y con eso lo ha desplazado del poder y él ha conquistado ese sector. Yo creo que hay una de cal y una de arena. Me parece que efectivamente en la primera vuelta el presidente Rodrigo Paz logra el apoyo de una serie de sectores corporativos de la economía informal, como decía, comerciantes, transportistas, mineros informales, en fin,
que son muy numerosos y que lo han apoyado, pero también no son incondicionales de él porque son sectores que tienen una agenda propia de intereses muy concretos y en la medida que el gobierno no les afecta sus intereses, seguramente podrán convivir en la medida que el gobierno trate de tomar algunas medidas que les afecten en algunas prácticas económicas, obviamente reaccionarán y protestarán. En la otra mitad del voto que ha elegido al binomio Paz-Lara, sí creo que son estos tres corrientes más que les mencionaba, que claramente ellos han hecho un voto táctico, eligiendo su mal menor, por así decir, pero que buscarán rearticularse políticamente rápidamente en 6 meses de elecciones para alcaldías y gobernaciones, donde ellos mismos ya han anunciado que se van a rearticular para buscar nuevamente su retorno al poder. No tengo dudas que Evo Morales va a insistir por muchos años, aunque la Constitución se lo prohíba, de que lo habiliten nuevamente para candidatear y que va a estar ahí siempre como una amenaza latente de la estabilidad del nuevo gobierno. ¿Cuál será el futuro? Bueno, dependerá de cuánta decisión política tenga el presidente Rodrigo Paz para implementar una agenda consecuente con, digamos, ese cambio que él ha prometido, liberándose, por así decir, de cualquier presión o hipoteca que le significase haber sido electo por los votantes que antes apoyaban a Morales o incluso por los militantes en esta segunda vuelta. Eso no lo sabremos. Obviamente él será el que dará la respuesta con las medidas que vaya asumiendo y ahí iremos apreciando cuál es el camino que va tomando. Oscar, yo estaba leyendo en algunos medios la interpretación de que Paz viene a ser como un resurgimiento de una izquierda clásica o tradicional en Bolivia, que más bien, porque a veces estas cosas pasan, lo he visto en el caso de Ecuador, que un triunfo de cualquier persona que no sea parte del correísmo es interpretado como que ya hubo una especie de cambio ideológico en las preferencias del electorado hacia un modelo más liberal o de centro derecha. He leído esa percepción. Yo acá, personalmente, en el caso de Ecuador, lo que he visto posteriormente al correísmo es un deseo de la población de un populismo sin correa. Es decir, no veo un verdadero cambio ideológico en las preferencias electorales, porque digamos se siguen eligiendo candidatos que no proponen reformas estructurales al Estado, lo cual nos mantiene, digamos, en una crisis fiscal desde el año 2014. En el caso de Bolivia, ¿tú ves un cambio ideológico o simplemente un rechazo a la figura de Evo Morales y al partido más? Bueno, a ver, primero entendamos que la elección se ha definido 55-45, ¿no? No son dos mitades perfectas, pero son dos partes de Bolivia claramente marcadas. Yo te daría la razón en el sentido, por lo menos, no sé qué va a hacer en su gobierno el presidente electo, pero que ha ganado con la promesa de una especie de populismo democrático, por así decirlo. Las promesas han sido populistas. No, me había olvidado de responder. Las de su candidato a vicepresidente han sido aún más populistas, en cierto sentido, yo ya cayendo en la demagogia. Eh, y las mezclan con cosas, claro, por un lado ellos dicen sí, vamos a respetar la propiedad privada, vamos a abrir Bolivia a las inversiones, a las exportaciones, lo cual es una agenda normal, pero por otro lado hacen una serie de promesas como multiplicar el bono para los adultos mayores por 6. Un país que tiene 8 o 10% de déficit, obviamente solo podría incrementar cualquier gasto imprimiendo más dinero, lo cual provocará más devaluación e inflación. Entonces, bueno, la fórmula es esa, han ganado con esa especie de populismo democrático, para decirlo de alguna forma. No sé exactamente qué van a hacer a la hora de gobernar, porque claro, una vez pasadas las elecciones, pasada la época de las promesas, ya toca asumir las decisiones. Y con una economía en tan mal estado como la que tiene Bolivia, se calcula que este año la inflación en general, medida como la ha medido la gente de Evo Morales, va a superar el 35%, lo cual es muy alto. Nosotros durante 40 años teníamos entre 1 y 2% anual. Y si uno toma la canasta básica de productos que consume una familia de menores ingresos, la inflación aún es mucho más alta que esa tasa de 35. La, se calcula ya que, por ejemplo, lo que son solo los alimentos más esenciales ya pasaron
de ese porcentaje en lo que, solo en lo que va este año y habían subido los 2 años anteriores. Entonces habrá que tomar medidas muy duras y ahí es donde hay la preocupación que tenemos mucho, entre ellos yo, que si se adopta realmente ese gradualismo y no se adoptan las medidas de forma oportuna, esta situación económica se le puede ir de las manos. Oscar, se han visto algunos indicios, según entiendo, de que Paz no intentará cambiar la constitución de Evo Morales, ¿no? Que vos hace un rato mencionabas en el sentido de que, bueno, que le prohíbe postularse de nuevo, pero que él de todas maneras va a intentar hacerlo. Ahora, al respecto de la constitución, y te lo pregunto también porque los intentos constituyentes son muy comunes en América Latina, ahora incluso en Ecuador, nuestra amiga Gabriela está atravesando uno nuevo. Eh, ¿A vos te parecería una buena idea que Bolivia continúe con la constitución de Evo Morales? ¿Sería mejor cambiarla o quizás no para no someter al país al estrés, digamos, de la constitución de Morales? Pero te lo pregunto también porque fue una reforma muy significativa, ¿no? Al respecto de otras, quizás en otros países, y que es parte del legado de Evo Morales que perdura hasta hoy. Mira, han hablado de algunos cambios puntuales, de reformas parciales, pero yo comparto que sería un error en semejante crisis política, institucional, económica y social que está atravesando el país ir hacia una asamblea constituyente que creo que lo único que lograría es sumergir al país, no sé si en el caos, pero en una confrontación que cuando uno está con el peligro de ya de una inflación alta pasar a una hiperinflación, obviamente no sería conveniente. Habiendo sido parlamentario, creo que si bien hay muchas cosas de la Constitución que se deben cambiar, también creo que hay mucho que se puede hacer con nuevas leyes. Eh, Bolivia tiene que volver, por ejemplo, Evo Morales renunció o denunció, como se llama correctamente, todos los tratados de protección de inversiones que Bolivia había suscrito. Creo que hay que suscribirlo de nuevo. Hay que adherirse nuevamente a los convenios internacionales de arbitraje para que Bolivia pueda ser atractiva para las inversiones y habrá que cambiar leyes en el sector de hidrocarburos, en el sector de minería, en el sector de telecomunicaciones, brindar seguridad jurídica a los productores nacionales. En Bolivia, por ejemplo, la tierra, yo sostengo que no es propiamente una propiedad privada, sino un préstamo, porque cada 2 años el Estado puede revisar si se le está utilizando, cumpliendo la función económica y social, y esto es muy subjetivo y se le puede retirar el derecho de propiedad a un productor. Entonces creo que hay muchas otras reformas que hacer antes de eso para rescatar la economía, para que crezca la base productiva, para que crezca el sector de propietarios. Eso coincide con lo que ha venido planteando el presidente electo y habrá que ver ya en un periodo posterior, quizás hacer cambios más profundos a la Constitución cuando se haya superado esta crisis que es la que hoy amenaza la estabilidad social y económica del país. Oscar, yo coincido contigo y hablando desde Ecuador, que me parece que es una distracción que inserta todavía mayor incertidumbre en un entorno económico que ya tiene mucho de ella, todo lo que es un proceso constituyente. Y en el caso de la constitución que tenemos, comentábamos fuera del aire, pues que tanto Bolivia como Ecuador nos quedamos con una constitución escrita muy parecidas entre sí, porque venían escritas por el mismo conjunto de españoles, donde hay ciertos conceptos similares. Por ejemplo, acá en Ecuador los llamados sectores estratégicos quedaron totalmente en manos del Estado. Solo en situaciones excepcionales se puede delegar a la participación privada. Y hay una discusión de que, bueno, si bien no, tal vez no conviene una constitución nueva, sí conviene enmendar ciertas provisiones puntuales de la constitución vigente. ¿Qué tan fácil o difícil es hacer eso con la constitución boliviana? Bueno, comparto que hay muchas similitudes entre las constituciones de ambos países, incluso casi el mismo número de artículos. En el caso boliviano fue tan difícil el aprobarla que tuvieron que ceder en algunas redacciones. Por ejemplo, paradójicamente hay una garantía muy buena de la propiedad privada, pero por otro lado el Estado puede intervenir y controlar el conjunto de la economía, incluyendo la privada. Entonces, hay muchos artículos contradictorios, lo cual en cierto sentido también puede ser un espacio para, vía ley,
poder desarrollar, siempre con base en algún artículo de la Constitución, una serie de normativas que atraigan la inversión. Efectivamente, especialmente en el sector de hidrocarburos, también en la minería, y por eso que se paralizaron las inversiones, se estableció un monopolio muy rígido sobre la actividad, digamos, en estos sectores y dejando al sector privado simplemente como un prestador o operador de servicios, ¿no? Eso es algo que se discute que se debiera cambiar con alguna reforma parcial. En Bolivia, para cambiar la constitución, primero se tiene que aprobar por 2/3 en la Asamblea Legislativa. Eso sí habría hoy, porque al haber llamado Evo Morales voto nulo, se ha quedado fuera del Parlamento y los otros candidatos de origen del MAS sacaron muy pocos parlamentarios. Entonces, el Parlamento sería problema. Lo que viene después sí es que hay que aprobar también mediante un referéndum y ahí obviamente el gobierno debiera hacer una campaña muy inteligente de comunicar y explicar a la población, porque llevamos décadas en los cuales siempre ha sido muy sensible el tema de tocar los recursos naturales, porque se le ha ilusionado a la gente que son una fuente de riqueza inagotable cuya propiedad debe permanecer en manos del Estado, ¿no? Oscar, vos nos contabas hace un rato que estás en Santa Cruz, ¿no? Que en Santa Cruz es donde está la base de la producción agroindustrial en Bolivia, que es el sector más dinámico de la economía y que probablemente lo sea también por los próximos años. Y te quería hacer una pregunta respecto de cómo es estar en Santa Cruz cuando La Paz, ¿no? O el resto de Bolivia toma direcciones diferentes a las que quizás la gente en su departamento, ¿no? quisiera tomar. En los últimos años, ¿han podido Santa Cruz o Tarija u otros departamentos insularse, por así decir, de lo que viene de La Paz? ¿En el futuro vos creés que eso se va a mantener más o menos parecido o no? ¿O cómo hacen en Santa Cruz para querer avanzar en direcciones diferentes a las cuales impone la política nacional? Pues yo te diría que primero no es solo Santa Cruz versus La Paz. A ver, en la ciudad de La Paz ha ganado también Tuto Quiroga, como ha ganado casi en todas las ciudades capitales de departamento. Eh, es verdad que en Santa Cruz además hay un consenso mayoritario a favor de la economía de mercado, de la apertura al exterior y del respeto a la propiedad privada, por el cual no solo se gana en la ciudad, sino se gana en el conjunto de los departamentos. Aquí llamamos departamento lo que en otros países llaman provincias o estados, ¿no? Eh, pero te diría que si tú has sacado 45% es porque obviamente, sobre todo en las ciudades grandes y pequeñas, también hay esta visión. Y claramente la salida de la segunda vuelta ha representado una frustración porque se esperaba de que hubiera una salida más clara hacia un cambio, hacia una modernización de Bolivia, hacia una apertura a un nuevo modelo productivo orientado a las exportaciones con libertad y seguridad jurídica. Particularmente por el temor que genera el ahora vicepresidente electo, el señor Lara, que en la campaña también parece repetir las mismas actitudes de Evo Morales, con una serie de discursos contradictorios. En un mismo discurso te puede decir que al mismo tiempo que apoya a la gente, pero también ataca a los sectores económicos, en fin. Entonces, si bien el presidente electo, Rodrigo Paz, está tratando de decir no, que él va a garantizar el respeto a la propiedad privada, que Bolivia se va a abrir al mundo, la reacción en primera instancia ha sido de una gran frustración y de una gran desazón, porque se considera que todavía seguimos en una incertidumbre sobre cuál es la orientación económica que va a adoptar el país y además el riesgo de que la economía pueda seguir profundizando su crisis. Como se dice comúnmente siempre se puede estar peor y hay mucha gente, hay casi una mitad del país que lo ve así. Obviamente habrá que ver ya cuáles son las medidas que toma una vez asuma el gobierno el nuevo presidente y ahí comenzaremos a encontrar las respuestas frente a esta desazón que yo te decía que hoy siente casi una mitad de la población boliviana con el resultado de la segunda vuelta. Oscar, hemos visto en semanas recientes la inestabilidad política del Ejecutivo en el Perú. Acá en Ecuador hemos tenido ya dos administraciones, bueno, tres con
Daniel Noboa está por su segunda, digamos, serían 4 administraciones posteriores al correísmo, y en todo caso, pues se ha visto que el Ejecutivo parece que está pegado con goma, como que no se sostiene de manera muy firme y esto genera pues mucha incertidumbre acerca de un cambio de régimen. ¿Cómo ves tú eso en el caso de Bolivia? Es decir, estás hablando de decisiones difíciles que se van a tener que tomar, así no lo hayan comentado en campaña, y cuando se tomen, ¿qué tan frágil es este gobierno que está surgiendo? A ver, dependerá de la coalición que forme. El presidente electo Rodrigo Paz, si bien tiene las bancadas mayoritarias, tanto en senadores como diputados, no tiene mayoría por sí mismo y sus bancadas diría yo que es muy heterogénea al interior. Sin embargo, aliado con quien ya le ofreció su apoyo, Samuel Doria Medina, hacen mayoría simple, no hacen 2/3 y se supone que podrán tender puentes de diálogos con la bancada de Jorge Quiroga para poder garantizar los cambios más importantes. Eso es lo que por lo menos se tiene esperanza de que suceda. ¿Cuáles son los peligros? Yo diría, hay dos preocupaciones. La primera es las contradicciones que pueda tener con su vicepresidente. Por ejemplo, su vicepresidente ya durante la campaña dijo que no se iba a eliminar los subsidios a los combustibles cuando el equipo económico del mismo presidente electo ha dicho que es imprescindible hacerlo para poder solucionar la crisis económica. Y claramente también hay un temor de que el vicepresidente en algún momento también sea parte de alguna desestabilización para poder asumir la presidencia. Por otro lado, no solo se presume, sino que lo vienen diciendo todos los sectores afines a Evo Morales, que hoy pueden representar entre 20 y 25% de la población, que no les sirve para ganar las elecciones, pero que sí pueden generar mucho conflicto social, bloqueos de las carreteras, en fin. No hay duda que ellos van a buscar desestabilizar al momento al gobierno generando un movimiento político que les permita retornar al poder y eso va a estar como una amenaza siempre latente, especialmente frente a lo que se estima que son medidas de ajuste que va a haber que adoptar para evitar que la crisis se descontrole en el país. Oscar, y respecto de Bolivia en relación a otros países, ¿no? Sobre todo en la región, dos preguntas. ¿Qué sería mejor que ocurra en Bolivia, perdón, en la región para Bolivia, en términos de, bueno, cómo se desarrollan los acontecimientos en otros países? Si sería mejor que Bolivia se acerque a Brasil porque, no sé, porque el presidente no se considera un liberal o de derecha o de centro derecha, o si sería mejor para Bolivia acercarse a la Argentina, y cuál es ¿cómo esperás vos que la situación del mundo, digamos, o la situación económica en América Latina en general impacte a Bolivia en esta serie de decisiones que van a tener que tomar los funcionarios del nuevo gobierno, que van a ser tan difíciles? ¿Qué es lo que más podría acompañar a Bolivia en este camino? A ver, ahí sobre eso ya hemos visto algunas señales que creo que son importantes. El presidente Rodrigo Paz, bueno, él hace cuestión siempre de nunca definirse ni de derecha ni de izquierda, sino de centro, con lo cual seguramente va a estar muy abierto a llevarse bien con gobiernos de distintos signos ideológicos. Sin embargo, en los primeros días ha anunciado que va a restablecer las relaciones a nivel de embajadores con los Estados Unidos, hace 17 años Evo Morales cortó a ese nivel, solo hemos tenido encargado de negocio los últimos 17 años, lo cual ya marca una señal importante. Y por otro lado, también ha sostenido ayer una videoconferencia con María Corina Machado, quien lo ha felicitado, y él también ha expresado su solidaridad con la causa democrática venezolana. Entonces, claramente, sin que se confronte con países como China, seguramente, pero obviamente se está acercando a aquellos en los cuales Bolivia se había alejado por la identidad ideológica tanto de Evo Morales como de Luis Arce. Creo que Gabriela tiene una pregunta final y con eso ya podemos ir terminando. Sí, hay un problema que se ha agravado en algunos países de la región y es el tema de la seguridad, el tema relacionado a las organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico. En el caso de Bolivia, que en décadas anteriores pues sufrió de esto,
¿Esto de aquí ha empeorado o, digamos, no está siendo afectado al nivel que se ven afectados países como Colombia y Ecuador? A ver, ha empeorado porque hay en los últimos años un incremento de ajustes de cuentas, de asesinatos, de secuestros. Afortunadamente, todavía, por así decir, están afectando exclusivamente a quienes se supone que están participando en la actividad de narcotráfico y no han afectado al ciudadano común, ¿no? Se han limitado a ese ámbito. Pero obviamente es una de las grandes preocupaciones es que la lucha contra el narcotráfico en los últimos 20 años se debilitó muchísimo y obviamente están penetrando cada vez de forma más importante grupos del crimen organizado que usan nuestro territorio y la inmensa frontera que tenemos particularmente con el Brasil para, por un lado, transportar droga que viene del Perú y por otro lado, eh, conseguir droga que se pueda producir en Bolivia y llevarla hacia el Brasil. Entonces, hay un problema creciente. En cuanto a la seguridad ciudadana, no ha habido un deterioro aún significativo, afortunadamente, por esta causa, pero obviamente sí le asusta a la ciudadanía de pronto ver noticias de asesinatos con sicarios, ajustando cuenta entre grupos del crimen organizado. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana en el Cato Podcast. Nos vemos la semana que viene. Estuvo con nosotros Oscar Ortiz y Gabriela Calderón desde Guayaquil. Muchas gracias y saludos para todos. Muchas gracias. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.